Hola terrícolas, bienvenidos a Odiseo Dev. Soy Odiseo, desarrollador de otro mundo. En el video de hoy vamos a crear un analizador de sentimientos usando técnicas de Machine Learning. Este proyecto se centra en analizar textos, en este caso reseñas de películas, para determinar si el sentimiento expresado es positivo o negativo. Así que prepárate para una aventura intergaláctica en el mundo de la programación. Comencemos. Odiseo alienígena azul, programando desde lejos en un viaje muy cool, con proyectos y códigos que va a enseñar inteligencia artificial. Vamos a dominar, vamos a dominar. Para comenzar, crearemos una carpeta para nuestro proyecto y un entorno virtual. Esto nos ayudará a mantener organizadas nuestras dependencias y evitar conflictos con otras bibliotecas instaladas en nuestro sistema. Si quieres aprender Python, te invito a seguir la serie de videos. Aprende Python en 30 días, en mis redes sociales. Continuando con el proyecto ahora. Abre una terminal o símbolo del sistema. Crea una nueva carpeta para el proyecto llamada Analizador Sentimientos. Con el comando mkdir Analizador Sentimientos. Navega hacia el interior de la carpeta con el comando cd Analizador Sentimientos. Dentro de la carpeta, crea un entorno virtual. Esto se hace utilizando el módulo bemv de Python. Digitamos el siguiente comando, python-mbemv. Ahora con el entorno virtual creado vamos a activarlo. En Windows utiliza el siguiente comando, env/scripts/activate. En macOS y Linux utiliza el comando sourceenv/bin/activate. Ahora que tenemos nuestro entorno virtual listo, necesitamos instalar algunas bibliotecas. Utilizaremos pip para instalar las bibliotecas necesarias. Para la instalación de las bibliotecas, utilizamos el siguiente comando en la terminal. Pip install numpy-pandas, scikit-learn nltk matplotlib. La biblioteca NumPy es fundamental para computación científica en Python. La usamos para manejar matrices y realizar operaciones matemáticas de alto rendimiento. Pandas es una biblioteca utilizada para la manipulación y el análisis de datos. Nos ayudará a manejar y procesar conjuntos de datos. Scikit-learn es una biblioteca para Machine Learning en Python. La usaremos para construir y entrenar nuestro modelo de análisis de sentimientos. Natural Language Toolkit es una biblioteca para trabajar con datos de lenguaje natural. La utilizaremos para el preprocesamiento de texto. Matplotlib es una biblioteca para crear gráficos en Python. Nos ayudará a visualizar nuestros datos y resultados. Con las bibliotecas instaladas, es hora de escribir el código. Vamos a abrir nuestra carpeta de proyectos creada y el entorno virtual con las bibliotecas en Visual Studio Code. En la terminal digita el siguiente comando !code. Con Visual Studio Code abierto, crea un archivo Python llamado analizador-sentimientos.py. Primero, vamos a importar las bibliotecas que hemos instalado en nuestro proyecto. Importamos pandas para la manipulación y análisis de datos. Aunque en este código no se utiliza explícitamente, es común en proyectos de análisis de datos para manejar estructuras de datos como data frames. Utilizamos el módulo sklearn para el modelado de Machine Learning. Desde él importamos diferentes funciones y clases como train-test-split. Es una función de scikit-learn que divide matrices o data frames en subconjuntos de entrenamiento y prueba. Se utiliza para separar los datos en conjuntos que se pueden usar para entrenar el modelo y evaluar su rendimiento. CountVectorizer es una clase de scikit-learn que convierte una colección de documentos de texto en una matriz de conteo de tokens. Esta transformación es necesaria para convertir los textos en una forma que pueda ser utilizada por los algoritmos de Machine Learning. Multinomial NB es un clasificador naive Bayes para datos discretos. Es particularmente adecuado para modelos generativos donde las características, tokens, se distribuyen de manera multinomial, como en el caso de la clasificación de texto. Accuracy Score es una función que calcula la precisión del modelo, comparando las predicciones con las etiquetas verdaderas. Classification Report
Es una función que genera un informe de texto, mostrando las principales métricas de clasificación como precisión, recall y F1 score. Importamos Natural Language Toolkit, una biblioteca de Python para trabajar con datos del lenguaje natural. Proporciona herramientas para la tokenización, etiquetado, análisis sintáctico y otros procesos necesarios en el procesamiento del lenguaje natural. Desde importamos Movie Reviews, un corpus de NLTK que contiene reseñas de películas etiquetadas como positivas o negativas. Este corpus se utiliza en el proyecto para entrenar y evaluar el modelo de análisis de sentimientos. Importamos Random, una biblioteca estándar de Python que implementa generadores de números pseudo-aleatorios para varias distribuciones. Se utiliza aquí para mezclar los documentos de reseñas de películas aleatoriamente, asegurando que los datos de entrenamiento y prueba estén distribuidos equitativamente. Importamos NumPy para operaciones numéricas, aunque no se utiliza explícitamente en el código. La última importación será Matplotlib, una biblioteca de trazado 2D en Python. PyPlot es una interfaz de Matplotlib similar a MATLAB que permite crear figuras y gráficos de manera sencilla. En este proyecto se utiliza para visualizar los resultados del análisis de sentimientos en forma de histograma. Implementamos nltk.download Movie Reviews para descargar el conjunto de datos de reseñas de películas de NLTK, que contiene texto etiquetado como positivo o negativo. Creamos la función para cargar datos. La función cargar datos. Carga y organiza los datos en una lista de tuplas. Cada tupla contiene una lista de palabras de una reseña y su categoría, positiva o negativa. moviereviews.toWords, Filade. Obtiene las palabras del archivo especificado. moviereviews.categories. Obtiene las categorías, positiva, negativa. moviereviews.fields, category. Obtiene los identificadores de archivos para una categoría específica. random.shuffle, documentos. Mezcla aleatoriamente los documentos para evitar sesgos en el entrenamiento y prueba del modelo. Creamos la función para preprocesar datos. Preprocesar datos. Documentos. Convierte las listas de palabras en cadenas de texto y separa las categorías correspondientes. Devuelve dos listas, textos y categorías. .join, doc. Combina las palabras de cada documento en una sola cadena de texto. Categoría for. Categoría en documentos. Extrae las categorías de los documentos. Creamos la función para vectorizar textos. Esta función convierte los textos en una matriz de conteo de términos o tokens, utilizando la instancia countVectorizer y vectorizador.fit transform textos para ajustar y transformar los textos en una matriz de características. Esto convierte el texto en una representación numérica que puede ser utilizada por el modelo de Machine Learning. Creamos la función para entrenar el modelo. Esta función entrena un modelo naive Bayes multinomial utilizando los datos de entrenamiento. Utiliza multinomial NB, que instancia un modelo naive Bayes multinomial, y modelo.fit xtrain y train, que ajusta el modelo a los datos de entrenamiento. Creamos la función para evaluar el modelo. Esta función realiza predicciones sobre los datos de prueba y evalúa el rendimiento del modelo utilizando métricas como precisión y un informe de clasificación. Con modelo.predictXtest realiza predicciones sobre los datos de prueba, accuracy score y test predicciones. Calcula la precisión del modelo, classification report y test predicciones. Genera un informe detallado de las métricas de clasificación. Creamos la función para mostrar resultados. Esta función transforma los textos de prueba utilizando el vectorizador entrenado, realiza predicciones y muestra un histograma de la distribución de los sentimientos. Vectorizador, transform, textos. Transforma los textos en una matriz de características. Modelo.predictX. Realiza predicciones sobre los textos transformados. plt.hist predicciones. Bins igual 3, align igual left. Crea un histograma de las predicciones.
plt.xLabel, sentimiento, etiqueta el eje, X, plt.ilabel, frecuencia, etiqueta el eje, Y, plt.title, distribución de sentimientos. Añade un título al gráfico, plt.show. Muestra el gráfico. Por último, creamos la función principal, main, que orquesta todo el proceso de carga de datos, preprocesamiento, vectorización, división de datos, entrenamiento, evaluación y visualización. Cargar datos. Esta función carga los datos del corpus de reseñas de películas utilizando el módulo Movie Reviews de NNLTK. Los documentos son una lista de tuplas donde cada tupla contiene una lista de palabras y la categoría, positiva o negativa, de la reseña. Preprocesar datos, documentos. Toma los documentos cargados y los preprocesa para obtener dos listas. Textos, que son las reseñas convertidas en texto plano, y categorías, que son las etiquetas, positivo o negativo, correspondientes a cada reseña. Vectorizar textos. Convierte los textos de las reseñas en una representación numérica utilizando la técnica de bolsa de palabras, Bag of Words, mediante el Count Vectorizer de Scikit-learn. X es la matriz de características resultante y vectorizador es el objeto Count Vectorizer, que se utiliza para transformar nuevos textos en el mismo formato. Train Test Split divide los datos en conjuntos de entrenamiento, Xtrain y Train, y prueba, Xtest y Test. El 20% de los datos se utilizan como conjunto de prueba, Test Size 0.2 y Random State igual 42, asegura reproducibilidad en la división aleatoria. Entrenar modelo. Entrena un clasificador de naive Bayes multinomial, usando Xtrain, características, y Etrain, etiquetas. Evaluar modelo. Evalúa el rendimiento del modelo entrenado, utilizando el conjunto de prueba. Xtest y Test. Calcula la precisión del modelo y muestra un informe de clasificación que incluye métricas como precisión, recall y F1 score para cada clase. Texto prueba contiene ejemplos de textos nuevos que queremos clasificar con el modelo entrenado. Cada texto representa una frase o reseña diferente que deseas evaluar con el modelo. Estos textos son luego pasados a la función mostrar resultados, para que el modelo haga predicciones sobre si son positivos o negativos. Mostrar resultados aplica el modelo entrenado y el vectorizador a los textos de prueba para predecir las etiquetas de sentimiento. Luego muestra un histograma que representa la distribución de sentimientos, positivo o negativo, en los textos de prueba. Finalmente, vamos a ejecutar nuestro código para ver nuestro analizador de sentimientos en acción. En la terminal de Visual Studio Code, asegúrate de estar en el entorno virtual y ejecuta el archivo Python. Navega a la carpeta donde se encuentra tu archivo Python usando el comando cd en la terminal. cd analizador sentimientos /env. Ejecuta el programa con el siguiente comando: Python analizador --sentimientos.py. El programa descargará los datos necesarios, entrenará el modelo, evaluará su precisión y mostrará los resultados de análisis de sentimiento en un gráfico. Cuando ejecutas el código, el modelo se entrenará automáticamente usando un conjunto de datos preexistente de reseñas de películas. Este proceso implica cargar las reseñas de películas disponibles en la biblioteca NLTK, preprocesar los datos para convertir las reseñas en un formato que el modelo pueda entender, vectorizar los textos utilizando Count Vectorizer, que convierte las palabras en números que representan la frecuencia de ocurrencia de cada palabra. Dividir los datos en conjuntos de entrenamiento, Xtrain y Train, y prueba, Xtest y Test. Entrenar un modelo de clasificación de naive Bayes multinomial, multinomial NB, sobre los datos de entrenamiento. Una vez que el modelo está entrenado, se evalúa su precisión utilizando los datos de prueba, Xtest y Test. Esto proporciona una medida de qué tan bien puede predecir si una reseña es positiva o negativa. Después de evaluar el modelo, puedes proporcionar textos nuevos o ejemplos de reseñas, texto prueba,
para que el modelo prediga si son positivos o negativos. El código mostrará un histograma que representa la distribución de los sentimientos, positivo o negativo, basado en las predicciones del modelo para estos textos de prueba. Buen trabajo, terrícolas. Hemos creado un analizador de sentimientos usando técnicas de Machine Learning. Espero que hayan disfrutado de esta aventura intergaláctica en el mundo del análisis de sentimientos. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video si les ha sido útil. Hasta la próxima, terrícolas.